Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido a el podcast de Tu Cerebro Empresarial. De antemano, muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. Bien, súper bien. Bueno, acá atento a lo que indiques y muchísimas gracias por la invitación también. Gracias. Francisco, contanos un poco quién sos, dónde estás y la idea es poder hacerte algunas preguntas específicas sobre el Paraguay, que sé que estás allá, y cuáles son las últimas novedades que tiene este país en materia de inversión. Bueno, a ver, te cuento. Yo soy Francisco Soldani, director comercial del Grupo Petra, así también broker. Nosotros tenemos una inmobiliaria dentro de la franquicia RIMAX y broker de dicha inmobiliaria. Bueno, así como verás, me desempeño en toda la parte comercial y estratégica en esa área del Grupo Petra. Y bueno, ya hace un par de años acompañando al grupo, insertado también en el rubro inmobiliario. Y Francisco, ¿qué te llevó a iniciar en el sector inmobiliario? Porque tengo entendido que no venís de ahí. No, estuve por otros rubros también anteriormente. Y bueno, en una época de la vida que, bueno, ya había llegado hasta gerente general de empresas corporativas, decidí embarcar en el emprendedurismo. Sobre todo, a mí me gusta mucho la consultoría, entonces abro una consultora y en esa época, justo el presidente Carlos Guasti, yo lo conozco desde hace muchos años, fuimos compañeros de la facultad. Él me solicitó hacerle una consultoría justamente en el área comercial. Y bueno, y ahí analizando el sector y el rubro y proyectando un poco también cómo se iba a desempeñar en los próximos años, emprendimos este desafío. Primero, como te decía, en la consultoría, y bueno, pues ya se fueron dando ciertas cosas, ¿no es cierto? Se fueron validando otras y bueno, hoy estamos acá juntos dentro ya. Anteriormente era una desarrolladora, hoy somos un conglomerado de empresas, que es el conglomerado de real estate más importante del país. Y respecto a eso, ¿cómo llega y cómo se empieza a formar Petra y cómo influye Rimax también, ¿no? Digo, porque son dos empresas muy pesadas de nombre, o sea, referentes en el mercado, y esta como que por ahí es una pregunta un poco conjunta. Un poco, ¿cómo llegó a formarse el grupo Petra? ¿En qué momento entras vos ahí? ¿Y qué sentís, qué impacto tiene Petra hoy en el mercado inmobiliario paraguayo? Bueno, justamente lo que pasó y se da ese quiebre no solamente con la incorporación de RIMAX, sino con la incorporación también de otras empresas del grupo, es porque obviamente hay inversores extranjeros siempre básicamente en la capital de los países, así como lo es Buenos Aires, San Pablo, no sé, París, etcétera. Hay inversores extranjeros. Y bueno, yendo al claim, buscando que no se compren un problema y sino que se compren una solución, teníamos muchos clientes de la cartera que necesitaban mucha postventa, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién me lo alquila? ¿Quién me lo vende? ¿Quién me lo administra? Entonces ahí fuimos desarrollando diferentes empresas que, bueno, después por ahí te las detallo a cada una, rapidito qué hace o cuál es el core de negocio de cada una. Así que bueno, ahí es donde eh, abrimos diferentes empresas que brindan diferentes soluciones a los clientes. Sí, sí, si tienen la oportunidad de leer un poco sobre el 360, que sé que después lo vas a mencionar, la verdad es que dan todo el servicio y eso creo que es uno de los diferenciadores, sin duda. Entiendo que, Sí, entiendo que venís de sí, total. otro, perdón, perdón.
no, que te iba a decir que sí, totalmente, sobre todo, a ver, desde el desembarco del inversor extranjero en Paraguay hasta la posterior, el desarrollo de cualquier modelo de negocio que quiera realizar esa persona, bueno, tenemos empresas que brindan esos servicios. Bien, y hablando un poco más de vos y de la experiencia que venís atrayendo en todos estos años de comercial, entiendo que has trabajado y trabajás con muchos equipos de trabajo. Y venís como de un rubro que era como el sector de alimentos, hoteles, restaurantes, y también ahora trabajando con equipos del inmobiliario. ¿Sentís que hay como alguna diferencia en esos equipos? Y por ahí, hablando un poco más de tu estilo de liderazgo, ¿sentís que hay cosas que se pueden pasar de un sector a otro? ¿Encontrás ejes en común? A ver, yo creo que cualquier negocio en general tiene ejes en común, sería porque son eh, los negocios tienen el mismo espíritu, ¿no es cierto? Eh, Ahí donde yo veo una gran diferencia entre los diferentes o los diferentes actores que tienen los rubros es desde el análisis real del mercado, ¿no es cierto?, exhaustivo del mercado y evidenciar bien lo que el mercado necesita y los diferentes stakeholders, como se le llama, o actores, porque no es lo mismo ofrecerle un productor a un inversor que a un consumidor final, y no es lo mismo lo que demandan esos diferentes actores. Entonces, analizar bien el mercado, analizar bien qué demanda cada actor del mercado, después, obviamente, planificar en base a eso, y lo más importante, ejecutar lo que planificaste. Que obviamente siempre hay muchas ideas, pero nos quedamos muchas veces en ideas y siempre hay que ejecutar, ¿no es cierto? En la ejecución también uno va aprendiendo en ese método iterativo de ver, bueno, cómo va resultando lo que uno va poniendo en marcha. Sobre todo en una dinámica de mercado como la es Paraguay hoy, que está en pleno crecimiento, entonces los cambios se van dando muy rápidamente y uno se tiene que ir adaptando. Entonces, constantemente uno tiene que ir analizando, cambiando estrategias, planificando y llevando a cabo. Y eso, obviamente, volcándolo a los equipos y posteriormente controlando que esa ejecución se realice. Así que bueno, ese es medio un todo, ¿no es cierto?, de varias variables que uno tiene que planificar, organizar, administrar y controlar. Entiendo. Yo creo que es súper clara tu respuesta. Recién mencionabas que Paraguay en el último tiempo ha aumentado no solamente la cantidad de inversiones que está recibiendo, sino está teniendo como un crecimiento sostenido y hace unos días tuvimos una noticia súper importante para el país. ¿Te gustaría compartirnos un poco cuál fue esa noticia, pero sobre todo cómo impacta, digamos, a las inversiones y a los inversores que estén buscando alternativas? Así como decís, para Paraguay no es una novedad del último tiempo, sino que, bueno, hace 20 años que viene eh, prolijo, ¿no es cierto?, en todas las variables macroeconómicas. Y sobre todo, esto también se vio, y hacemos un poco de background del país, de dónde vino todo esto, de que en el 2003, 2002, 2003, hace una adecuación fiscal Paraguay en donde baja los impuestos y simplifica los impuestos a solamente tres impuestos, así como se lo conoce al Paraguay como el triple 10. 10 de impuesto o el IVA, 10 de impuesto a la renta de las personas y 10 de impuesto a la renta de las empresas o impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Entonces simplificó solamente a tres impuestos, con otros incentivos que, bueno, no vale al caso ahora, por lo cual incentivó muchísimo la venida de capitales al país, de los cuales en los últimos 10 años Paraguay ha crecido un 50% en su Producto Bruto Interno. Sería
ya viene de un crecimiento vertiginoso y progresivo y sostenido, sobre todo. Y bueno, y ahora en el último tiempo, el 26 de julio, hay tres calificadoras a nivel internacional, Standard Poor's, Moody's y Fitch, que dan calificación a los países. Y bueno, justamente Moody's fue la que calificó a Paraguay, ¿no es cierto?, con grado de inversión. ¿Qué significa grado de inversión? Porque esto me parece muy interesante comentarlo, sobre todo, por ejemplo, para el público de Argentina. Grado de inversión significa que un país no tiene riesgo o tiene un riesgo mínimo en caer en default, ¿no es cierto? En no pagar una deuda que se pueda contraer. Es más, y justamente eso también eh, tiene una implicancia en las tasas de intereses. Mientras más riesgo, más altas son las tasas de interés y mientras menos riesgo, menores son las tasas de interés. Por lo cual el país y las empresas del país, ¿no es cierto?, se van a poder fondear a tasas muy bajas. Que eso particularmente impacta también mucho en el mercado local porque justamente, a ver, se da una dinámica cuando los países entran en grado de inversión, que hay dos rubros muy bien identificados que se acrecientan. Uno es el sistema financiero y otro es o el rubro financiero y otro es el rubro inmobiliario. El rubro financiero, ¿por qué? Por esto que te estoy contando. Las tasas empiezan a bajar, ¿no es cierto? Y la gente y el país y las empresas acceden a un crédito mucho menor, por lo cual hay mucha oferta de dinero, muchos fondos, y es más, te tiro otro dato, el 80% de las inversiones mundiales se hacen en países que tienen grado de inversión. Así que imagínate, ¿no es cierto?, se concentra en esos países. Latinoamérica tiene 7, de los cuales Paraguay es el último que entró, tenía 6 y Paraguay es el último que entró. Entonces, se genera mucha oferta de dinero y oferta de dinero a menor costo. Por lo cual ahí lo que crece mucho es el crédito hipotecario, ¿cierto? La gente accede a un crédito para la vivienda y sobre todo en países en vía de crecimiento, en donde hay un déficit habitacional muy grande por lo que eran esos países, entonces accede a un crédito hipotecario, entonces dinamiza no solamente el sistema financiero, sino que dinamiza el rubro inmobiliario, porque la gente empieza a acceder a viviendas. Y bueno, y después otra cosa que también se da particularmente, a ver, acá hay una cuestión para el inversor, no solamente eso en la compra, sino que como se genera mucha demanda, ¿no es cierto?, los precios empiezan a crecer. Y es más, hay un análisis que yo hago de precio metro cuadrado, por ejemplo, de Asunción, comparando con Montevideo y Santiago de Chile, que son Uruguay y Chile, dos países que hace 15 años que ya tienen grado de inversión y están, por ejemplo, el doble de precio o el triple Santiago de Chile de precio de lo que está hoy Asunción. Por lo cual, hoy con el diario del lunes, sabiendo que Paraguay tiene grado de inversión y viendo cómo crecieron los precios en los otros países y en las otras capitales, ahí, por ejemplo, claramente puede ver un inversor el gap que tiene de crecimiento de su capital. Perfecta, perfecta esa respuesta, creo que fue re completa. Y Grupo Petra, en este escenario, ¿cuáles son las soluciones que ofrecen para atraer, digamos, estos inversores que pueden ser grandes empresas y también aquel que está pensando en diversificar su cartera, que ya tiene su casa y tiene ingresos y dice, ah, bueno, ok, a ver, ¿dónde puedo diversificar? Sí, a ver, justamente como te decía anteriormente, Paraguay, a ver, yo nunca digo, bueno, cerrar tu empresa y venir a Paraguay, ¿no es cierto? Generarlo como un modelo de diversificación de negocio, por lo que te brinda y la plataforma que te brinda Paraguay.
bajos costos de presión fiscal, bajos costos hoy en día de adquisición de propiedades y sobre todo el crecimiento que te brinda en ese sentido el país de precio metro cuadrado. Bueno, y ahí valga decir también, me parece atinado, que no, a ver, no es lo mismo invertir, porque Asunción es grande y sobre todo todo lo que es el área metropolitana de Asunción, que conlleva 7 ciudades, sería la capital, más 6 ciudades colindantes, no es lo mismo Asunción y en el microcentro de Asunción que en las afueras de Asunción, por lo cual no se pueden generar los mismos modelos de negocios. Acá están muy bien identificados dos grandes ejes que tenemos en la capital. Uno es el eje financiero y otro es el eje corporativo, que hay dos shoppings que están en cada eje, que son el eje neurálgico de cada uno de esos ejes, en donde tenemos los shoppings y alrededor tenemos toda una diversidad de amenities, por así llamarlo, como gastronomía, gimnasios, etcétera. Y también edificios corporativos donde se desarrolla la vida ejecutiva y profesional de las personas, porque todos obviamente vienen a la capital a desarrollar sus actividades. Y nosotros también alojamos, porque nuestro negocio es residencial, ahora nos estamos incorporando en el corporativo también, dándole soluciones habitacionales a todas esas personas que deciden, ¿no es cierto?, radicarse ahí. Porque una de las cuestiones que también van a decir la demografía del país, nosotros tenemos mucha gente joven, tenemos el bono demográfico más alto de América Latina, en donde casi el 50% de la población tiene menos de 25 años y casi el 70% de la población tiene menos de 40 años. Por lo cual tenemos mucha gente joven, que también otra dinámica del crecimiento de Paraguay, en los últimos 20 años el Producto Interno Bruto per cápita creció 4 veces, por lo cual el que ganaba $1.000 anteriormente hoy gana 4.000. Entonces tenés mucha gente joven con más poder adquisitivo que busca estar, obviamente, desarrollando su cotidianidad, por decirlo así, ¿no es cierto? Ir al shopping, ir al gimnasio, eh, ir a un bar con los amigos, ir a una terraza del edificio a comer un asado acá, en la capital y en esos ejes. Sería, y es más, hoy en día también a nivel mundial se discute esto, ¿no es cierto? El concepto de resort living, de que uno no tenga que generar mucha locomoción o logística para desarrollar toda su vida, ¿no es cierto? Que yo en 1, 2, 3, 4, 5 cuadras yo tenga todo el desarrollo de mi vida. Me voy al gimnasio, me voy al laburo, vivo, etcétera. Entonces, se genera todo un microclima en esos dos ejes y es donde nosotros nos insertamos para brindarle soluciones habitacionales a los autóctonos. Y después también otro ítem que se suma y que hace un año y medio, casi 2 años, así como te hablaba del crecimiento del país, estamos recibiendo mucha gente de diferentes partes del mundo, sobre todo de Europa, sobre todo de Australia y de Oceanía, por lo que te estaba contando anteriormente. Paraguay, un país de oportunidades, un país que viene muy bien económicamente hace 20 años, que es para el europeo es barato, ¿no es cierto? Porque tiene otro poder adquisitivo, entonces viene y se aloja aquí en la capital. Y obviamente se alojan en estos ejes, en estos centros, donde él tiene todo el desarrollo de su vida. Sobre todo son gente joven, nómada digital, que se queda por un tiempo aquí en Paraguay. Entonces ahí tanto para el autóctono, para el foráneo que se viene por un tiempo a Paraguay,
se generan diferentes modelos de negocio, tanto el alquiler tradicional como el alquiler tradicional con amoblamiento para estos chicos que vienen por un tiempo al país o gente autóctona que busca ya una unidad amoblada. Y después también, como tenemos un turismo corporativo y todo se concentra en esos ejes, gente que viene del extranjero por poco tiempo para hacer negocios a Paraguay, que tenés obviamente lo que es el alquiler temporal Airbnb, ¿no es cierto? Entonces se generan esos tres eh, modelos de negocios para los inversores. Y bueno, y en esos modelos de negocios, obviamente nosotros tenemos diferentes empresas que le brindan servicio al inversor para realizar, ¿no es cierto? Esto desde, no hace falta que él tenga que venir, sino que nosotros le administramos dependiendo de lo que él quiera hacer. Y ahí te nombro básicamente cuatro empresas. Una es Ciudad Modelo, que Ciudad Modelo hace el desembarco del inversor extranjero en Paraguay, la obtención de la residencia, acá la cédula tributaria se llama RUC, la cédula también de identidad de la persona, con la cédula también uno accede a la apertura de una cuenta, entonces todo ese desembarco en la capital, para que también él cuando genere su renta la pueda depositar ahí, ¿no es cierto? Y pagar los tributos también al fisco, por lo cual esa cédula tributaria. Y después, posteriormente también, porque otra de las empresas, así como habíamos hablado anteriormente, es RIMAX Urbe, que es un RIMAX que alquila y vende esas unidades, que si quiere el inversor que eso lo administremos, una persona de Ciudad Modelo es la que le administra posteriormente esa unidad. Bueno, Ciudad Modelo, RIMAX, otra es Asunción Apartment, y ahí Asunción Apartment es un modelo de negocio muy interesante, sobre todo porque buscamos que el residente del edificio tenga una hospitalidad tipo hotelería. ¿Por qué? Porque si el residente está contento dentro de su unidad, no se va a querer ir del edificio y tampoco va a tener, ¿no es cierto? Se genera mayor ocupación y menor deserción, ¿no es cierto?, de nuestras unidades. Somos la única empresa del grupo, perdón, la única empresa del mercado que tiene este tipo de servicio, que es un servicio llamado Don't Worry, que brinda diferentes tipos de asistencias al residente del edificio. No sé, ¿querés eh, colgar un mueble? ¿Querés colgar la tele? ¿Querés cambiar un foco? Etcétera. ¿Querés colgar el aire acondicionado? Si ya te compraste un aire y lo querés instalar, llamás a Don Worry y sin costo te dan ese servicio. Y después hay otros valores diferenciales que por ahí tienen algún costo, pero mucho menor, ¿no es cierto?, si uno lo quiere hacer por mutuo propio en el mercado, que por ejemplo, no sé, me voy de vacaciones y no sé dónde dejar a mi mascota y llamo a Don Gorri y tienen hotelería para mascotas. Me tengo que ir al aeropuerto, llamas a Don Gorri y tenés un transfer para el aeropuerto. Así que diferentes servicios, ¿no es cierto?, Eh, que le brindamos al residente para que él se sienta cómodo y tenga un servicio de hotelería en nuestras unidades. Y la última, muy también orientada al servicio del cliente, que es Estia, que le brindamos un servicio para lo que es el alquiler temporal, que va desde el amoblamiento de la unidad hasta la posterior administración de esa unidad. La consolidación en todas las plataformas, Airbnb, Booking, etcétera, para generar prospección y ocupación, y después la administración del check-in, check-out, toda la parte operativa, check-in, check-out, blanquería, limpieza, etcétera. Así que bueno, todos servicios que justamente brindan ese 360 para los diferentes modelos de negocio que quieras realizar. Pensaron en absolutamente todo. Todo está cubierto. Todo está Y todo cubierto. está cubierto, sí, Todo está sí, cubierto. Es así tomar mismo, la decisión. totalmente.
es tomar la decisión. Totalmente. Y en, Sí, y como te decía, yo creo que la decisión es ahora, teniendo en cuenta el diario del lunes de hace 15 días que a Paraguay le dan el grado de inversión, viendo el crecimiento que tuvieron los otros países con grado de inversión ya hace en promedio 15 años. Como te decía, ¿no es cierto? Es palpable, es real, ¿no es cierto? El crecimiento que se va a dar por, visto nomás lo que ya pasó en otros países, sin citar México, Panamá, que son, bueno, Panamá es otro ejemplo de países que obtuvieron grado de inversión y lo que crecieron. Y después, bueno, aparte de decir, bueno, tomo la decisión de irme, es, bueno, ¿con quién me voy? ¿Quién es con la empresa que yo me alío? O quién me brinda esa confianza para que mi inversión sea segura, sea confiable? En donde, ahí te digo, sinceramente, somos los más grandes, el conglomerado del real estate acá más grande del país, no solamente por por el diferencial de soluciones que te brindamos para que vos tengas realizado el modelo de negocio, sino que también desde el background de qué hizo la desarrolladora. Nosotros hoy en día tenemos 22 proyectos, de los cuales por lejos somos la desarrolladora que más proyectos ha entregado. Tenemos 17 proyectos entregados y habilitados y ocupados, como te decía, por lejos de cualquier otra desarrolladora del país. Tenemos hoy también el edificio más alto del país que es construido, que es el Petra Tower. Y bueno, y nos superamos a nosotros mismos hoy lanzando la cuarta torre más alta de Sudamérica, que es el Petra Imperiale, por lo cual no solamente el país está jugando otras ligas, sino que nosotros también como desarrolladora acompañamos ese crecimiento del país y posicionando al real estate, como te decía, con la cuarta torre más alta de Sudamérica, detrás de Chile y Brasil, pasando también, por ejemplo, la Torre Alvear de Argentina. tuve la oportunidad de ver un poco la presentación de ese proyecto y es increíble. Es majestuoso. Creo que el nombre fue perfecto, súper Sí, acertado también. to- totalmente. Y es más, ahí hemos recorrido muchos países para ver qué innovación le damos, qué incorporamos dentro del proyecto. Es un proyecto que trajimos mucha innovación de Medio Oriente, sobre todo, bueno, Qatar, Dubái, etcétera, son países que se están desarrollando mucho en el real estate. Los fuimos a visitar e incorporamos en este proyecto innovaciones que vimos por allá. Así que no solamente se coloca como la cuarta torre, sino que incorporamos un montón de cosas que también en Sudamérica todavía no existen dentro del proyecto. Por ahí, en una próxima oportunidad, podemos hacer un Zoom porque es muy interesante este proyecto, lo que brinda como solución habitacional y este concepto que te decía de Resort Living, sobre todo como proyecto y lo que te da como solución el proyecto y dónde se erige también los amenities que tenés en la zona. Así que bueno, muy interesante, por ahí podemos hacer otra charla de esto. Sí, claro, claro, sí, será cuestión de agendar nada más. Siguiendo toda esta línea que venís diciendo de los nuevos emergentes, el nuevo, digamos, ciudadano, que ustedes tienen una población joven, lo cual es difícil por ahí para para las ciudades y para los países que no tenemos población tan joven, entender de que tienen una dinámica distinta, de que el otro día escuché algo súper interesante que era que a las personas no tienen problema en ir a trabajar a la oficina, porque está bueno compartir, o sea, la camaradería, estamos en contacto, las interacciones de los seres humanos, más después de la pandemia, que en realidad lo que les molesta es el viaje.
es viajar 1 hora, 2 horas sí. hasta su puesto de trabajo. En realidad como que ese es el problema, no la oficina en sí. Cuando llegan a la oficina está todo bien y estos centros creo que vienen como un poco a solucionar esto. Y de acá viene mi pregunta también. ¿Sentís que con todo esto que vienen haciendo, vienen retos nuevos también, o sea, desafíos nuevos que tienen que empezar a pensar que por ahí al principio del proyecto no lo pensaban? Sí, a ver, yendo un poco a esa dinámica de las nuevas sociedades, ¿no es cierto? Y es más, sumándote un poco a los nuevos medios de locomoción también, ¿no es cierto? Hasta los autos, yo creo que van a quedar medio en desuso y se vienen a sumar el monopatín y un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Que tiene esa dinámica de la gente joven. Pero sí, a ver, nosotros estamos abocados y nuestro concepto primordial desde un principio es lo que dijimos de repoblar Asunción y brindarle, ¿por qué repoblar Asunción? Porque el área metropolitana tiene 2,5 millones de habitantes, de los cuales, como muy bien vos dijiste, tardan entre 1 hora y media, 2 horas en venir desde su casa al trabajo y viceversa, así que estás perdiendo 3 a 4 horas por día, ¿no es cierto? Y eso se traduce en calidad de vida en esa locomoción. Por lo cual, vamos en ese camino a brindarle soluciones habitacionales a esta gente joven, la gente joven, porque yo creo que hoy los nuevos 30, serían los 30, son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 30, y bueno, vamos con una dinámica interesante y en retrospectiva para la gente más grande también, y con esta gente joven adecuándonos también a su cultura, a sus costumbres, su forma de hacer las cosas. Entonces, brindarle esas soluciones habitacionales dentro de este concepto que muy bien vos dijiste, que mundialmente se lo conoce como resort living, de desenvolver tu vida y todo en 1, 2, 3, 4 cuadras a la redonda. Eh, y acá, particularmente en la capital, está Asunción, está muy bien diferenciado por estos dos grandes ejes que tiene y esos dos grandes generadores de tráfico que son los shoppings que tienen estos dos ejes. Así que todos vamos desarrollando. Digo todos en el sentido cada uno dentro del desarrollo que haga, ¿no es cierto?, gastronómico, corporativo, nosotros en la parte residencial, para que la dinámica se pueda desenvolver o la cotidianidad se pueda desenvolver en ese espacio de 2, 3, 4, 5 o 6 cuadras a la redonda, que todo sea, por así llamarlo, o hay veces que lo digo así, un gran amenity, ¿no es cierto? Un gran amenity en donde vos te vayas acá a una cuadra, te vayas a tomar un cafecito, después vuelvas a una cuadra y te vayas a trabajar, después hacer 2 cuadras te vayas al gimnasio y una cuadra te vuelvas a tu departamento, ¿no es cierto? Se termina transformando en tener una mejor calidad de vida para compartir más tiempo con tu familia, más tiempo con tus hijos, más tiempo para leer, más tiempo para meditar, o sea, este famoso tiempo para uno que buscamos y que a veces es difícil de encontrar, más que nada si tenemos que cubrir grandes pedazos de horas de nuestra día viajando, ni hablar, ni hablar. Pero todo esto que estás diciendo me hace pensar que hay un equipo enorme de personas trabajando, porque hablamos de muchas torres, hablamos de muchas personas pensando en todo lo que tuvo que ver con el 360. ¿Cómo combinás este liderazgo en entender qué necesita el cliente final y qué necesita tu cliente interno, que son las personas que trabajan hoy en Grupo Petra? Bueno, a ver, sí, el grupo es muy grande, no solamente de forma directa, sino que también de forma indirecta. No nos olvidemos de la gente que trabaja en las obras y de todo el trabajo que se le da a un montón de gente. Eh,
Es más, hay muchos repatriados que vinieron de diferentes partes del mundo y porque Paraguay está brindando otras opciones que en algún momento tuvieron que irse y hoy están volviendo. Así que está muy bueno eso. Son muchísimas personas. Y en base a eso, a ver, no hay, creo que no solamente el rubro, sino que, porque hablábamos antes del rubro alimenticio que estaba anteriormente, etcétera, consumo masivo también estuve, es la base, es ser organizados y administrar esa organización porque hay cuestiones que son importantes y hay cuestiones que son urgentes. Entonces, lo urgente sí o sí hay que atender, pero no hay que descuidar que la urgencia te coma el día y vayas trabajando lo importante, que no es muchas veces lo operativo, sino que es lo estratégico, ¿no es cierto? Entonces, el diseñamiento de planificación, de planes, después la ejecución y, como te decía, también la posterior o el posterior control de esa ejecución y esa retroalimentación, porque obviamente muchas veces uno puede tener una lectura de la realidad y el mercado te dice otra cosa, ¿no es cierto? Entonces uno se tiene que readecuar planes, readecuar estrategias, volcarlas y barajar y dar de nuevo, como se dice. Pero es muy importante la organización y la administración del tiempo. Bien, ¿y usás alguna herramienta para organizar el tiempo? Herramientas, no sé, de inteligencia artificial ahora nuevas o algo que vos vengas ya, digamos, de hace muchos años que haces esto, entonces manejar muchos proyectos a la vez requiere mucha organización, muchas personas, muchas reuniones, también me imagino muchas reuniones. Sí, Hay memes muy sí, graciosos que sos como el hombre reunión o la mujer reunión. No importa qué estás haciendo, estás en una reunión. sí, sí, Me así suelen mismo. cargar con eso, Y entonces, siempre con ¿dónde el estás? teléfono en el oído. Sí, sí, sí. Así Entonces, mismo, sí. un poco la pregunta esta es cómo, bueno, primero cómo te organizás en tu día a día y cómo haces para equilibrar, digamos, esta vida profesional con tu vida personal también. O sea, tenés como horarios y está bueno porque digo, sos una persona que tiene un alto rango en empresas competitivas, en un sector muy competitivo, pero sobre todo con mucha demanda porque están con muchos proyectos nuevos constantemente y querer hacer el cuarto edificio más alto de Latinoamérica tiene un desafío también. Entonces, ¿cómo equilibras, digamos, tu vida personal con la profesional? Bueno, a ver, primero, a ver, una herramienta muy fácil de utilizarla es Google Calendar, ¿no es cierto? Y todos compartimos nuestro calendario. El equipo comercial tiene particularmente mi calendario y yo tengo el calendario de ellos. Imagínate, son casi 30 personas, eh, el equipo comercial, así que entre lo que es RIMAX y lo que son los ejecutivos de Petra. Así que bueno, nosotros organizamos reuniones tanto de planificación y de control de esa planificación, y después obviamente reuniones con clientes también. Entonces todo lo vamos manejando con Google Calendar. Bueno, ¿querés que participe en una reunión? Bueno, tenés mi calendar, entra ahí, fíjate y organizarlo para que los dos podamos estar. Lo que es reuniones con clientes y lo que es reuniones de planificación y de control de la ejecución de esa planificación, esa sí ya es una cuestión que la hacemos face to face y la agendamos en conjunto semanalmente con los ejecutivos que la hacemos una vez al mes. Así que bueno, no es una herramienta muy difícil. Sí, por ahí son complicados los horarios de cada persona, pero la herramienta no es tan complicada. Eh, y después el tema
de mixturar lo personal con lo profesional. A ver, yo creo que si hay algo que te apasiona, es una cuestión, no es full time, sino que es full life, ¿no es cierto? Es un estilo ya de vida. Eh, Así que, bueno, si hay cuestiones urgentes que atender, se atienden. Eh, Mi celular particularmente está abierto las 24 horas, 7 por 24 en Navidad, Año Nuevo y lo que sea también, obviamente. Eh, pero independientemente de eso, sí, lo que es la familia, lo que son los hijos, se le da una especial atención y se deja el celular de lado, ¿no es cierto? Pero bueno, uno siempre pispea a ver si llegó algo o no hay algo. Es difícil sacar las notificaciones porque se puede en el celular sacar las notificaciones de WhatsApp, del CRM, etcétera, ¿no es cierto? Pero bueno, es full life, ¿no es cierto? Y es lo que nos apasiona. A mí particularmente me apasiona formar equipos, por lo cual no es una cuestión del rubro, sino que es una cuestión, lo mismo, de pasión. Así que yo siempre busco estar 100% disponible, y no es que busco estar, estoy 100% disponible para cualquier persona del equipo, sea alguien que recién se incorporó o sea alguien senior que está hace 5 años y es el top producer. Sería las puertas y la dinámica es igual para todos. Qué bueno. Te tiro un tip, no sé si te sirve. Yo tengo en agenda separado el nombre de mi hija. Entonces, me pongo Ah, por mira, agenda, después te mando un print de sí, pantalla. Me mando por agenda a Lisa, que es mi hija. Entonces, no claro, hay nada. Nadie se puede poner una reunión ahí, nada. Está tapado en claro, calendar. nada. Exacto. Y a mí me pasa que si no está en calendar, no existe. O sea, Y no, sí, no si me no está en vengas, nada, no existe, lo mismo. no Sí, existe. Y así te mismo. comparto, hace unos días me descargué una aplicación, déjame ver cómo se llama, en WhatsApp, que se llama dola.ai, que te agenda las reuniones. Es como que te mandas un WhatsApp, no sé si se llega a ver, no se va a llegar a ver, después te lo mando, después dejo en Ahora la sí, descripción de los comentarios. Em, Le dale. mandás un audio y le decís, agendame tal reunión con tal persona. Y te la agenda en calendar. Buenísimo, Sí, la contra buenísimo. que encontré es que no le manda una notificación a la otra persona. Ah, ok, Pero, pero sí te lo agenda a vos. O sea, claro, es claro, buenísimo. Falta como esa es patita ahí, como buenísimo. para que termine de ser perfecta, pero ayuda bastante, ayuda bastante. Y ¿No? me tira los Pasámela recordatorios, después y sí, me tira los recordatorios. Este es horario de no jornada. Yo tengo un horario de no jornada en donde ese es mi tiempo. Entonces ahí como que claro, ya no es jornada, ya es tiempo personal. Y volviendo un poco a sí. esto que decías de combinar la vida personal con la profesional, si hablamos de algún legado que te gustaría dejar, no solamente por ahí en tu familia, que eso por ahí ya es más personal, pero sino en el mercado inmobiliario, digo, porque ustedes sellaron y están dejando una huella sin ninguna duda en Paraguay. ¿Qué tipo de legado pensás que están dejando, o primero que estás dejando vos y segundo que está dejando las empresas estas con las que estás trabajando? Bueno, primero con las empresas, y no solamente dicho por mí, sino que desde el Ejecutivo, eh, esto se va a convertir en el nuevo ícono del Paraguay, ¿no es cierto? Estamos enfrente, sobre todo con el Petro Imperial, eh, vislumbrando el nuevo ícono de la ciudad. Y bueno, cuando uno, eso yo creo que no hay mayor legado que dejar un ícono para el país, ¿no es cierto? Eso yo creo que no sé qué es el sumum de eso. Eh, y después, en lo personal, como te digo, es la huella en las personas. Sería es medio clichado lo que, pero
A mí, como te decía, me encanta formar equipo, eh, me encanta ver que las personas crezcan por lo que uno le dice que haga o por lo que uno, no solamente a los profesionales que acompañan, sino que hasta los mismos clientes, porque los clientes confían en lo que uno le dice. Es más, eh, quieren que por ahí predigas el futuro, hay muchas cosas que uno no sabe bueno, muchas cosas pueden pasar en el mundo, pero esa confianza que te brinda el cliente, las personas que uno tiene a cargo, y dejar ser influenciadas, yo no creo que no haya mayor legado que eso, ¿no es cierto? Después por ahí habría que volcarlo en un libro. Entonces, bueno, escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol, se dice, ¿no es cierto? ¿Qué te Pero falta bueno, de eso? eso, ¿El árbol lo plantaste? ya el árbol lo planté, me falta escribir un libro. Seguramente lo haré en algún momento. Pero bueno, a ver, las personas, somos personas, hay cosas que van y vienen en la vida. eh, Y bueno, no hay nada mejor que el reconocimiento de la gente, por lo que por ahí uno pudo llegar a cambiar en sus vidas, desde clientes, desde aliados, desde el mismo equipo. Perfecto, perfecto. Hablabas recién esto de escribir un libro. ¿Hay algún libro o algún autor que te haya marcado en el último tiempo y que te gustaría recomendar, por ejemplo, para las personas que están en el sector de bienes raíces? Y después, para ir Hay terminando, sí, un consejito para las personas que están iniciando en el sector y que están viendo, ok, a ver, de qué puedo trabajar, dónde encuentro mi profesión y se deciden por empezar en este rubro, ¿qué consejos les daría? bueno, a ver, más que un libro, una editorial, que es Bre, me parece, una editorial argentina, me parece, no lo sé, que es Bienes Raíces, editorial, de los cuales tiene varios libros del rubro inmobiliario. Son súper interesantes, para el desarrollador, para el agente, de los mercados, etcétera. Así que como editorial te digo, siempre tienen, sobre todo obviamente de bienes raíces, de la región. Así que súper interesante, es esa editorial, y los libros que lanza esa editorial. Eh, Después, ¿qué puedo decir? A ver, yo siempre, no solamente, imagínate que en RIMAX, el otro día fue la convención de RIMAX aquí en Paraguay, me tocó también decir unas palabras, y en este sentido yo siempre le digo a los agentes, en el rubro inmobiliario, la teoría dice que vos, para tener éxito, te tenés que especializar o en producto o en zona. Y si sos súper especialista en producto y en zona, lo llevo a Argentina, lo llevo a Buenos Aires, por ahí, en donde, bueno, me voy a especializar en productos verticales, o sea, departamentos. Pero si me especializo en departamentos en Recoleta, de vuelta le estoy haciendo un zoom. Por lo cual, nosotros hoy, dentro del rubro inmobiliario, se nos acercan un montón de personas porque justamente nosotros nos especializamos en productos verticales en los dos ejes más grandes de la capital. No solamente del área metropolitana, ni Asunción, no, dentro del eje corporativo y el eje financiero, que es el barrio Carmelitas y el barrio Villa Morra. Así que todo el mundo se nos acerca preguntándonos qué les conviene hacer. Por lo cual, si vos te especializás, obviamente vas a ser el referente, ¿no es cierto?, o de la zona o del producto. Porque si yo agarro, no sé, un terreno en Nordelta,
después un departamento en Puerto Madryn y después, no sé, un campo en 9 de Julio y disperso mucho mi atención y sobre todo el inversor o el consumidor y ya no sabe mucho a qué vos estás haciendo, ¿no es cierto? Porque dispersas mucho tu atención, aparte que es costoso. Porque imagínate que te tengas que ir a mostrar un campo a 9 de julio o una casa a 9 de julio y después tengas que venir y mostrar un departamento en Recoleta. Sería, no es oneroso ¿cómo se llama? Lo que, cómo te desarrollas como gente. Por lo cual, vuelvo a repetir, si te especializás en producto o en zona, y si por ahí podés conglomerar las dos cosas, y obviamente vas a llegar a ser un referente del rubro en esa zona. Bueno, fantástico el consejo. Muchísimas gracias. Bueno, Francisco, casi una hora. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que hablamos todos los temas. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. No sé si hay algo más que te gustaría agregar. No, a ver, dándote las gracias de vuelta, decir que obviamente en Paraguay arranca una nueva etapa. Hace 20 años que veníamos bien, muy bien y prolijos. Hoy, hace 15 días, arrancamos una nueva etapa. Con el diario del lunes podríamos decir que es muy próspera. Obviamente todos tenemos que estar a la altura para que eso se realice y así suceda. Y desde el Grupo Petra, obviamente, seguir por esa misma senda, seguir siendo los líderes del mercado y seguir especializándonos para que el cliente tenga la mejor atención y también las mejores soluciones para que, obviamente, como te decía anteriormente, se compre una solución y no se compre un problema. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.